¿Cómo les va? Nuevamente con ustedes. Hoy vamos a abordar más profundamente el tema de cómo pasar de la información. Vieron que los papás en general estamos preocupados por suministrarle datos, contarle las cosas, o sea, hacerles conocer. Entonces vamos a pasar del conocimiento, que es un instrumento válido, a los valores y a la formación. Hoy en el programa de Familia y Sexualidad vamos a trabajar la educación sexual de nuestros hijos. Pasamos ahora a la tercera etapa en la edad de nuestros hijos. Vamos a hablar entre los 11 y los 16 años. Acá ya no hay tiempo de sembrar, ahora es tiempo de diálogo. Ya no es tan fácil sembrar como sembrábamos en la etapa anterior, donde uno decía y sabía que la semilla caía en el corazón de nuestros hijos con avidez. Entre los 11 y 16 años los chicos ya empiezan a poner ciertos límites a todas nuestras palabras y cuestionan todo lo que les decimos, ¿no? Algunos un poquito antes, otros un poquito después. Entonces yo le llamo tiempo de diálogo. Acá es bueno saber negociar. Es bueno encontrar la oportunidad para hablar con nuestros hijos. Yo a veces les doy como recetita que los hijos no siempre están abiertos a escuchar, pero hay momentos en que por alguna circunstancia se sienten más débiles, más bajoneados, más vulnerables, y en esos momentos es el momento donde si los padres estamos atentos, ellos están más dispuestos a escuchar. No es que yo espere que esté vulnerable para hablar, pero es un tiempo donde él necesita una palabra. Y generalmente si uno está atento a esos momentos, es un buen espacio para poder hablar con ellos. ¿De qué vamos a hablar? Miren, aquí es importante hablar del sentido de la relación sexual. Sí, del sentido de la relación sexual. Porque la relación sexual puede servir para muchas cosas. Y a mí me interesaría que mis hijos supieran que la relación sexual sirve para amar. No sirve ni para comprar, ni para vender, ni para estafar, ni para satisfacción absoluta, ni para usar al otro. Que pudieran asociar la vida sexual con la vida amorosa. Que pudieran entender que la sexualidad es un instrumento de la vida amorosa. Es bueno decírselo. Ustedes me pueden decir, no, bueno, pero dentro de la sociedad ellos van a ver que la sexualidad se usa para otra cosa. No importa. Su palabra tiene un peso particular en la vida de ellos. Por lo tanto, usted no puede dejar de decirlo. Los otros van a hablar, pero su palabra también tiene que estar presente. No sé si podrá ganar en la pulseada interior de nuestros hijos esto de lo que, las voces externas de lo que ellos escuchan. Pero si su palabra no está, es imposible que pueda ganar. Por lo tanto, es importante hablar de la relación sexual, de que es un encuentro con otro, con un varón, con una mujer, el encuentro de la relación heterosexual, un encuentro, no es una utilización, no es un objeto sexual el otro, y es un encuentro de amor, de afecto, de vínculo, de diálogo, de comunicación, que además produce placer, pero el objetivo no es el placer, porque si el objetivo fuera el placer, sería más fácil masturbarse que vivir una relación sexual. Por lo tanto, para nosotros el sentido de la sexualidad no es solamente la gratificación, sino el encuentro con la otra persona. No empezar hablando de las consecuencias. ¿Se acuerdan que en el primer programa habíamos hablado de que muchas veces nosotros hablamos más de los miedos que tenemos de la sexualidad de nuestros hijos que de los valores?
Entonces no hablar de los miedos, sino no hablar de las consecuencias, sino contarles lo bello que es la sexualidad cuando encuentra un sentido humano para poder vivirse. Contarles de las manifestaciones afectivas, que si uno empieza jugando, generalmente una cosa va trayendo la otra. Los chicos tienen que saber que toda manifestación afectiva pide más, y va cada vez en aumento el deseo de llegar a una relación sexual. Que si uno no quiere llegar a la relación sexual, tiene que aprender a poner un límite antes. Que el límite no lo pone el cuerpo. El cuerpo no dice: a mí me gusta besar a la persona que amo 1 hora y después no sentir más nada. Es imposible, porque el mismo cuerpo y la misma naturaleza va llevando a que cada vez uno quiera unir ese vínculo más, compenetrarse con la otra persona, llegar a fusionarnos en la relación sexual. Por lo tanto, es interesante decirle a los chicos: un beso trae otro beso, una manito trae otra manito. Acariciarnos más íntimamente va trayendo cada vez más el deseo de seguir jugando. Si yo, por los valores que después vamos a hablar en el próximo bloque, no quiero hoy llegar a una relación sexual completa, tengo que aprender a poner un límite. Esto nadie habla de esto. Nosotros somos, no es decirle no tengas una relación sexual, sino poder contarle que si él elige postergar una vida sexual, postergar la iniciación de su vida sexual, tiene que aprender a cuidarse para no caer en la tentación de decir: bueno, sigamos adelante y ya ahora no puedo frenar esto que deseo tanto que se produzca. Y después es importante clarificar posturas. Mire lo que les digo: clarificar posturas. O sea, ¿qué piensa papá y mamá de precocidad en las relaciones sexuales? Tengo muchos papás que me dicen: y bueno, pero hoy todo el mundo tiene relaciones sexuales, entonces yo prefiero que las tenga dentro de un contexto seguro y cosas. Yo no digo que no las vaya a tener o la vaya a tener, no digo que usted le diga que las tenga o no las tenga. Lo que sí sería bueno que usted le dijera cuáles son las ventajas y desventajas de la precocidad sexual. ¿Qué pasa cuando nos iniciamos muy tempranamente en nuestra vida sexual y no somos responsables ni siquiera de nuestros actos y mucho menos de las consecuencias de nuestros actos? Entonces, sería bueno contarle que no es necesario que, aunque uno tenga el deseo, no siempre el deseo me autoriza a vivir una vida sexual precozmente, porque siempre puede involucrar a terceros en esto. Sería bueno que usted clarificara posturas sobre el aborto, que clarificara posturas sobre el abuso sexual, sobre la homosexualidad, sobre el SIDA, sobre las enfermedades de transmisión sexual. Cuando digo clarificar, digo, cuéntele su postura, cuéntele por qué usted no quiere un aborto, por qué usted sabe que abortar implica la muerte de un niño y el riesgo de la madre, de una mujer, de perder su vida si lo practica en forma insalubre, si lo practica en forma... Pero más allá de lo que ella haga con su cuerpo, está también la posibilidad y la muerte de un niño. Por lo tanto, esto es importante que el papá se lo diga antes. ¿Y sabe por qué es importante que se lo diga antes? También porque cuando la niña se ve en una situación conflictiva, generalmente la Madre Teresa de Calcuta decía: el aborto anula la capacidad de pensar. Cuando a una mujer se le ocurre que para zafar de una situación debe abortar, ya no piensa, ya no razona, ya se desespera. Por lo tanto, sería interesante que antes de llegar a esta condición uno pudiera hablar con más naturalidad sobre esto tan horrendo que es que una mujer pueda arrancar de sus entrañas la vida de un ser humano. Las enfermedades de transmisión sexual, que hay muchas, algún día vamos a hablar específicamente de ellas para que usted esté informado y pueda hablar con sus hijos. También sería interesante hablar de la soledad, de que ser pareja no es simplemente encontrar la persona adecuada, ¿no? Ellos creen, a veces muchos chicos creen que tener un novio o una novia es encontrar el amor de su vida, y en realidad hay que aprender a ser pareja. Hay que aprender a convivir, hay que aprender a postergar, a renunciar, a contemplar la realidad del otro. Y que muchas veces uno elige la soledad porque no sabe enfrentar una relación. Es importante hablar de la manipulación, de que muchas veces la gente nos usa o nos usa por sus propios intereses, y que esto no es una pareja bien constituida, que más bien es una manipulación de mi persona como un objeto de placer o de sexualidad para el beneficio de otro. Y todo esto contado sin una persona en particular. Yo no le estoy hablando de su actual relación, sino que le abro el panorama para que se sienta seguro de lo que va a enfrentar cuando
esté en su grupo, cuando esté en torno a sus amigos, cuando empiece a gustarle a alguien. Por eso es importante hablarlo entre los 11 y los 16 años, no cuando aparece el novio, que uno dice, bueno, ahora te hago todos los peros en función del novio o la novia que aparece. Sería bueno que pudiéramos hablar antes de estos temas, sobre todo puntualmente entre los 11 y los 16 años. Esto es lo que usted va a proponer. Yo le aseguro que si usted se sienta un rato a hablar con sus hijos de estos temas, sus hijos tienen una catarata de preguntas. Muchas de ellas ya respondidas por los compañeros y los amigos que le han dado algún dato. Pero no deje de dar su palabra, no deje de darle su opinión, porque a su hijo también le interesa. Y yo como médica y como docente le cuento que cuando a veces me pasa que los chicos me dicen, ¿no?, que frente a determinadas situaciones en la calle, en un boliche, en un cumpleaños, en la casa de un amigo, tienen que enfrentar un dilema, una situación, tienen que dar una respuesta, ellos escuchan la voz de su papá en la cabeza. Y dicen a veces, ¿no?, mi papá me mata si hago tal o cual cosa. Y esto, aunque yo sé que usted no lo va a matar, es interesante porque es una forma de poder grabar en el corazón de su hijo esa ética, esos valores que él sabe que usted defiende y que él también quiere defender por honrar la vida de su padre. De los 11 a los 16 años, clarificar posturas y abrir el diálogo.